Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta preciosa noche. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice así este texto: Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Quiere leerlo usted con toda su fuerza? Hágalo, por favor. Una pregunta que pareciera ser que nuestro Padre Dios no sabía dónde estaba Adán o cómo se encontraba, pero vemos que es la oportunidad que Dios le da al hombre para manifestar su condición. ¿Quiere darle lectura una vez más con toda su fuerza? Padre del cielo, envía tu palabra, envía tu consejo, que podamos en esta oportunidad ser fortalecidos, ser ministrados. Queremos escuchar, queremos impregnar en nuestra vida tu instrucción. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Tome su asiento, por favor. Nos damos cuenta cómo las Sagradas Escrituras traen un mensaje, traen un consejo a nuestra vida para cada momento, para cada tiempo, para cada etapa de nuestra vida, para cada atmósfera que vivimos. Una de las oraciones de un siervo de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 90 dice: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría al corazón. Cuando nosotros como personas vivimos conectados con nuestro Padre Dios, como iglesia, como familias, siempre el Señor revelará, siempre el Señor marcará los tiempos que vivimos. Y cuando revisamos el periodo en el calendario hebreo en el cual vivimos, es el mes de Elul, el mes último del año, porque a mediados o a últimos de septiembre se estará recibiendo el año nuevo. Pero este mes último es un mes conocido como el mes de la oportunidad, el mes en donde uno tiene tiempo de explorar, de analizar, de revisar cómo han estado nuestras acciones, cómo han estado nuestro comportamiento. Y Dios de una manera especial se hace presente también para mostrar las cosas que no están bien. A través de su palabra, a través de su luz, ilumina nuestro corazón y nos hace ser conscientes de las cosas que no han estado bien en nuestra vida. Entonces ese mes sexto y mes doceavo, porque el pueblo hebreo opera con dos calendarios, reconociendo el mes primero en la salida que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, reconociendo el mes de Abib como el mes 1,
Pero el mes que se celebra como el año de la creación se considera en el mes de Tisrei, que es el mes séptimo. Entonces, el mes de Elul es considerado el mes 6 y el mes 12. Cuando uno observa, cuando uno se revisa internamente, se explora internamente y tiene una conciencia de qué y cómo hemos trabajado, cómo nos hemos comportado con el Creador y también con nuestros semejantes, uno debe de buscar la ayuda, uno debe de buscar el auxilio divino, uno debe de buscar e implorar la ayuda para no vivir desconectados o viviendo como vive todo el mundo, sin una conciencia clara de que necesitamos de nuestro Dios. Cuando nosotros revisamos internamente, cuando nosotros supervisamos, cuando nosotros nos paramos frente al espejo y le preguntamos a esa persona que está frente al espejo, ¿cómo ha sido tu comportamiento con Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y mantener una conciencia de corrección o reparación, porque son muchas las cosas que uno desarrolla durante el año. El propio día, a veces uno comete errores, a veces uno toma decisiones incorrectas, a veces uno se compromete con alguna acción que no está de acuerdo con Dios. Y todo ello nos trae un resultado triste, todo ello nos trae un resultado caótico. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Padre Dios es un Dios que cada mañana nos muestra nuevas misericordias. Este mes de Elul está también vinculada con una tribu. Recuerden que eran 12 tribus y cada mes una tribu entraba en acción. La tribu de Gad era la tribu que iba al final en el desfile hacia la tierra prometida. En ese caminar hacia las promesas, la última tribu que iba era la tribu de Gad. Y esa tribu se encargaba como de empujar, como de motivar para que el pueblo avanzara, porque ellos se iban al final. Y era una tribu que motivaba a que no se quedaran atrás, vamos, porque ellos eran los últimos. Pero también era una tribu que recogía las pertenencias de aquellos que se les caía algo y les era devuelto a sus dueños aquello que se quedaba atrás. La tribu de Gad, su nombre representa la buena fortuna, las buenas noticias, el buen ambiente. Y cuando nosotros vemos cómo todo tiene una armonía, cómo todo tiene una relación, una conexión, esto nos motiva como iglesia, como pueblo de Dios, a ser conscientes de aquello que no está bien, pero no nada más enterarnos y decir esto lo hice mal, pero se trata de reparar o corregir, se trata de modificar nuestra manera de ser. No nada más es saber lo que no está bien,
sino lo que Dios quiere es que modifiquemos, corrijamos, cambiemos. Una ocasión, un hombre de Dios llamado Job se hizo una pregunta y dijo: cuando Dios me llame a cuentas y esté yo delante de Él y me pida cuentas, me pida que le muestre el libro de la contabilidad, estoy parafraseando esto, ¿qué le responderé? Porque muchas veces manifestamos comportamientos que no son gratos ante los ojos de Dios. Y todo ello altera nuestro ambiente, todo ello altera nuestra vida. Bueno, hasta nuestra propia salud es alterada cuando tomaste una mala decisión en alimentarte de manera equívoca. Cuando el Señor se pasea por ese jardín, por ese huerto, el huerto del Edén, vemos que Él anhelaba, y ese siempre ha sido el deseo de Dios, tener comunión con sus hijos. Cuando Él visita ese espacio tan glorioso, esperaba encontrarse con su hijo Adán, con su hija Eva. Esperaba encontrarse con ellos y degustar un momento agradable, porque delicias hay a su diestra, fortaleza hay en su presencia, alegría hay delante de Él, bendición, sabiduría. Estar delante del Señor, hay plenitud de gozo, es lo mejor que puede uno tener. Uno entra en un estado de paz, de tranquilidad, de seguridad, porque sabes que Dios está contigo. Por eso el siervo de Dios llamado Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso tenía tal convicción de decir: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará de esa dimensión gloriosa? Y menciona un listado de confrontaciones, de problemas, pero dice: nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Vemos entonces cómo el Señor se paseaba por ese huerto y se encuentra que sus hijos estaban escondiéndose de Él. Oyeron al Señor que se paseaba, pero su comunión estaba rota. Su comunión estaba afectada. Y lo que cubría a este matrimonio era un estado de miedo, desesperación y vergüenza. Quisieron modificar, quisieron manifestar una corrección de acuerdo a sus propias ideas, fabricándose un vestido de hojas de higuera. Pensaron que de esa manera podían tapar o podían cubrir su falta. Y ante los ojos de Dios, todos estamos descubiertos. Entonces, dice el versículo 10, Génesis 3:10, cuando el Señor les pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás haciendo tus labores? Versículo 10 dice que responde Adán, dice: te oí en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. ¿Alguien podrá esconderse de nuestro Padre Dios? ¿Alguien podrá ocultar sus acciones? ¿Alguien podrá maquillar su ambiente? No, hijos. Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser. Él conoce tus pensamientos, conoce tus ideas, conoce tu proceder. Y entonces viene la ubicación, viene la reflexión, viene ese llamado, viene esa pregunta que hace que la persona se explore internamente cuando Él le dice: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Él se vio desnudo, pero hubo alguien quien provocó que esa vestimenta que Dios le había puesto a este matrimonio le fuese quitada. Le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te ha hecho saber? Y entonces le pregunta: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Si se da cuenta, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, diariamente nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra, Dios nos da la misma oportunidad que le está dando a Adán y a Eva de acercarse a Dios y decirle: Señor, he pecado. Señor, me he equivocado. Señor, no estoy haciendo lo que tú me has enviado. Señor, me falta carácter. Señor, me falta disciplina. Señor, me falta entendimiento. Señor, me hace falta amor. Padre, no estoy bien. Puede uno confesarse delante de Dios, pero si se da cuenta, la actitud del hombre trata de maquillar el asunto. Trata de dar una apariencia como que no pasara nada, como que no está sucediendo nada, pero el ambiente espiritual está dañado. El ambiente espiritual está afectado. Y Dios nos trae esta palabra porque hoy es el 5 de Elul. Estamos en un mes donde este mes es el mes de las oportunidades para explorarnos, para interrogarnos. No estés viendo lo que hacen los otros, lo que haga la otra familia, lo que hacen los otros hermanos. No, esta es una exploración personal. Esto es algo que debe de existir en nuestra conciencia, de decir: ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? No estoy queriendo arreglar los problemas a mi manera. No estoy queriendo surgir o trascender o avanzar en esta tierra a mi manera. Y usted sabe que hubo una estructura llamada la serpiente, lo que representa a Satanás, Dios lo reprenda, que se encargó de generar un caos en este matrimonio. Y ahora estaban desnudos. Pero algo que podemos mirar allá en Génesis 3:21 es la gran misericordia de nuestro Dios, lo cual yo le invitaría a que le diéramos una ovación, una exaltación, una manifestación de agradecimiento. Abre tu boca y dale gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. No se puso Él ahí a ejercer un castigo, a decir: ahora sufran. No, inmediatamente la mano de Dios auxilia
Inmediatamente la mano de Dios entró en operación. Inmediatamente la protección se hizo presente. Inmediatamente su amor se hizo manifiesto. Dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Otro fuerte aplauso para nuestro Dios, porque Él constantemente está cubriendo, protegiendo, bendiciendo, prosperando, sanando, liberando, restaurando, levantándote, consolándote. Bendito sea su santo nombre. Modificó nuevamente el estado de este matrimonio. Auxilió nuestro Dios. Pero aquí es donde debemos nosotros de prestar mucha atención, porque una de las cosas que busca la estructura satánica, Dios la reprenda, es quitarte la vestidura, es quitarte esa cobertura. Vamos a ver rápidamente qué representan las vestiduras en la Biblia. Y de alguna manera, de una forma estratégica y astuta, esta estructura opera para que tú pierdas esa cobertura o esa vestidura, esa protección. Dice que nuestro Dios le hizo un quetonet. Nuestro Padre Dios le hizo vestiduras a Adán y a Eva. Y es lo mismo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él se despojó de una túnica que vino a cubrirnos, una túnica que vino a protegernos, una túnica que vino a librarnos y a limpiarnos de nuestra vergüenza. Dios no permitió que esa túnica fuese cortada en pedazos, sino que todo lo contrario, esa túnica quedó completa, dándonos a entender que ahora nosotros estamos cubiertos. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Dios lo reprenda. Quiere que tú pases vergüenzas. Quiere que tú pierdas brillo. Quiere que tú pierdas lo que se te ha puesto en las manos. Esa estructura astuta, diabólica, quiere que tú seas sacado de una dimensión gloriosa. Génesis 3:21, esa vestidura cubrió a Adán y a Eva, lo cual representa una cobertura. Cuando vemos lo que representa una cobertura, es una protección total, una amplitud de auxilio. Pero también las vestiduras en la Biblia representan el otorgamiento y el posicionamiento de la autoridad. Dice que cuando José lo reconocieron como un virrey, lo vistieron de manera distinguida. Entonces, la voz de las vestiduras manifiestan quiénes somos, quién eres, qué portas, qué traes en tu vida. Proverbios 31:22 nos hablan de una protección contra las inclemencias, contra las amenazas, contra los fuertes vientos. Dice que cuando hay una buena cobertura, puede venir el fuerte invierno y no hay miedo, no hay alteración, porque estás protegido. Levante su mano y diga: gracias, Señor, por la protección que tú me das. Pero también una vestidura nos habla de una identidad.
La vestimenta de un hombre, la vestimenta que Dios le coloca a una persona, a un hijo, le hace manifiesto cuál es su patria, cuál es su conexión. Pongo como ejemplo el caso de Moisés cuando va a la tierra de Madián. Dice que las muchachas cuando lo vieron a él, le dicen a su papá: papá, un egipcio nos ayudó. Entonces note cómo la vestimenta indica la identidad de tu pueblo o la identidad de tu vínculo como patria. Usted se dará cuenta que Moisés en su juventud estuvo sirviendo, estuvo viviendo en el palacio de Egipto. Entonces, su vestimenta era, o su reflejo era, que él era un egipcio. Por eso las muchachas dijeron: un egipcio nos ayudó. Y esto nos enseña entonces a nosotros a cuidar cómo reflejamos o qué manifestamos tanto al mundo espiritual como al mundo literal en nuestra manera de vestir. Éxodo 28:2 habla el Señor de la elaboración de unas vestiduras para los sacerdotes y para el sumo sacerdote. Hay una diferencia entre la vestimenta del sumo sacerdote y la vestimenta de los sacerdotes. Eso nos habla de una dignidad, eso nos habla de una distinción de dignidad. Génesis 37:3, vemos cuando Jacob le elabora una túnica de colores a su hijo, el consentido, llamado José. Entonces, una vestimenta refleja también una distinción. Pero también en primer libro de Reyes 10:5, la vestimenta que tenían los siervos de Salomón, dice que llegó la reina de Saba al palacio y cuando vio a los colaboradores, cuando vio a los siervos portando extraordinarias vestiduras, dice que ella observó la vestimenta, los manjares, el comportamiento y la mesa. Fíjese, qué observación. Y todo estaba en armonía, al grado de que ella dijo: son los hijos del rey. Le dijeron: no, reina, no es así. Ellos son los siervos. Los hijos del rey tienen otra distinción. Pero note cómo estar en armonía con Dios, estar en una protección con nuestro Dios. La propia Escritura nos dice que Él coloca un dosel en donde hay gloria. Él coloca una protección en donde está su presencia. Él coloca una cobertura de luz en donde se cuida la presencia divina. Y una ocasión, el propio Satanás, Dios lo reprenda, le dice a Dios: ¿acaso Job te sirve de balde? Si has puesto una protección alrededor de él, has puesto una protección en su casa, has puesto una protección en su familia, has puesto una protección en todo lo que tiene. Vamos, levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por la protección que tú has colocado en mi vida.
Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Que tú le hagas una perforación a la protección o a la muralla o a la cobertura. A veces el resultado que tiene la persona en su vida cotidiana es debido al descuido a esa vestidura que Dios le ha dado. Vamos a repetir estas virtudes que representan las vestiduras. Va usted a agradecer a Dios por cada una de estas virtudes. Le va a decir: gracias, Padre, por la cobertura, por la autoridad, y así sucesivamente, con toda su fuerza. Entonces vemos en el libro sagrado que es la Biblia cómo hay acciones en las que incurre la persona y se expone a perder la cobertura, se expone a perder la protección, la dignidad, la armonía, se expone a quedarse desnudo, se expone a vivir sin la protección. Y por eso vemos en la Escritura cómo Dios también levanta hombres, levanta siervos que se convierten en una cobertura, se convierten en una protección para los que están a su lado. Dios levanta a ministros que protegen. Decía el apóstol Pablo allá a la iglesia de Tesalónica, dice: yo ruego, o dice, ustedes están en mi corazón, y por eso elevo y por eso ruego a Dios en oración que sean guardados. Y de una manera tierna los he tratado, dice el apóstol, como una madre trata a sus hijos. Fíjese, desarrollando la ternura de una madre. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice: pero también he desarrollado la enseñanza y los amonesto como un padre exhorta a sus hijos. Entonces, note cómo el carácter de un padre, el carácter de una madre, se hacen presentes en la vida de un siervo de Dios para proteger, para interceder, para ayudar, para enseñar, para capacitar, y que la iglesia goce de estas virtudes, en donde usted como hijo de Dios tenga esa protección, tenga esa autoridad, porque la autoridad se delega, la autoridad se transfiere. Le dijo Dios a Moisés: pon tus manos sobre Josué y transfiere la autoridad, transfiere tu espíritu en él. Vemos en el caso de Elías, el profeta Elías le deja el manto a su siervo Eliseo. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Quiere apartarte, quiere que haya una alteración en la vestimenta espiritual para que pierdas cobertura, para que pierdas autoridad, protección,
identidad, dignidad, distinción y armonía. Entonces vamos a ver rápidamente cómo en la Escritura nos revela las diferentes trampas o astucias, porque así lo mencionó el apóstol Pablo. Dice: temo que así como Eva fue seducida con la astucia de la serpiente, ustedes también sean seducidos con esa astucia que quita la vestimenta, que quita la vestidura. Entonces vamos a ver rápidamente, hice ahí un listado de acciones que pueden estar moviéndose en vuestro entorno para desconectarte, para desvestirte o para desnudarte. Segunda de Corintios 11:3 nos habla de esa astucia de la serpiente con la cual este matrimonio incurrieron en la desobediencia del mandamiento que Dios les había dado. Pero ¿qué es lo que sembró esta serpiente? Dios la reprenda, en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. La insatisfacción. Si ustedes comen de este fruto, van a ser igual que... ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, también tendrán conocimiento de... No moriréis, les dijo la serpiente. Entonces, ¿qué siembra? ¿Qué es lo que motiva esta estructura diabólica? La insatisfacción y el querer tener una posición que no le corresponde. Y eso lo dice Isaías 14. Dice: subiré, seré semejante al Altísimo, pondré mi trono, estableceré mi morada. Ese es el pensamiento diabólico que hace que las personas vivan una insatisfacción de querer tener lo que el otro tiene, de querer lograr lo que el otro ha logrado, y eso genera insatisfacción y hace que empiece a haber una ruptura en la vestidura. Otro personaje que quedó desnudo en su tienda fue Noé. ¿Qué nos enseña esta lección? El que en la vida cotidiana nosotros vamos a tener logros, vamos a tener avances, gloria a Dios, pero no debemos nosotros de quedarnos mucho tiempo celebrando un logro. Lo que lograste hoy se convierte en historia mañana. No puedes tú vivir con ese relato, con ese logro que tuviste hoy, el día de mañana. Se convierte, sí, en una motivación, pero no en que te quedes celebrando de más. Y eso es lo que le pasó a Noé. La celebración excesiva hizo que quedara desnudo. Primer libro de Samuel 15:27, vemos a otro desnudo. Cuando Saúl le rasga el manto a su pastor Samuel, en ese momento en el cual deshonra a la autoridad, en ese momento en el cual le rasga el manto, le dio la entrada a la muerte. Porque un manto rasgado, dice que aquel que se le rasgaba su manto era una señal de que iba a venir la muerte. Pero en este caso no fue muerte para Samuel, sino para Saúl, porque él provocó esa ruptura del manto de Samuel. Líbrenos Dios, porque muchas veces se hace fácil, se hace sencillo rasgar o rupturar el manto ministerial. Se hace sencillo hablar mal de la autoridad, se hace sencillo hablar mal de un ministro. Por eso, si usted se da cuenta, en nuestras enseñanzas, líbreme Dios de estar hablando mal de algún ministro. Yo vine a hablar aquí de nuestro Dios y vengo a hablar de sus virtudes y de sus bondades. Si los ministros caminan de una manera diferente, ellos darán cuentas al Creador, pero yo no soy aquí alguien que esté atentando contra un ministro.
¿Estamos aquí? Cuando usted se hace partícipe de escuchar voces negativas, usted mismo le está abriendo la puerta a la ruptura de la vestimenta. Y una vestimenta que se rasga, vuelvo a repetir, lo dice el libro de Levíticos, se autoanula o se entra en un estado de muerte. Y es lo que le pasó a Saúl. Le abrió la puerta a la maldad y entonces dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y eso lo llevó a un final doloroso. Hechos 19:16 vemos a otros desnudos. Y en este caso eran 7 hijos, 7 personas que quedaron desnudas a causa de querer hacer una tarea espiritual que no les correspondía. Aunque eran hijos de sacerdotes, fíjese qué delicado es esto. Aunque eran hijos de sacerdotes, quisieron poner su propia congregación, quisieron poner su propia iglesia, en donde ellos decían, aquí sí liberamos, aquí sí hay milagros, aquí sí hay sanidad, aquí va a descender la gloria de Dios. Y llegó una persona poseída y nos damos cuenta que empezaron ellos a ejercer, entre comillas, ese ministerio, y el propio diablo, Dios lo reprenda, los dejó desnudos. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quién? ¿Quiénes son? ¿Ustedes qué quieren hacer? Y dice que ese espíritu maligno los dejó desnudos. Entonces la usurpación de funciones en el plano espiritual no es respaldada por Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Primer libro de Reyes 11:30 vemos otra enseñanza en donde el profeta Ahías toma un manto y lo divide en 12 partes. 12 tramos, manifestando el futuro de Israel. Un reino dividido, un reino que no estuvo al pendiente del orden, porque el número 12 nos habla del gobierno, nos habla de autoridad, nos habla de la sabiduría, nos habla del consejo. Y dice que dividió 12 pedazos de ese manto. Y se refleja en el momento cuando Roboam pide consejo a los ancianos y pide consejo a los jóvenes. Y Roboam no le hizo caso el consejo a los ancianos, sino que se fue tras el consejo de los jóvenes. Y ahí vino la decadencia de Israel. Se dividió Israel. 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Desde ahí vino una decadencia, una afectación al reinado que había construido David. Pero nos damos cuenta cómo David se convirtió en una cobertura para su descendencia, al grado de que cuando Dios quería emitir un juicio contra un rey, siempre empleaba el mensaje diciendo, por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo David, no les llega la reprensión que debían de tener, porque David construyó toda esa nación, integrándola de una manera especial al servicio de Dios. También Eclesiastés 5:15 nos habla de una persona que termina desnuda cuando se le ha otorgado dones, talentos, habilidades y no las ha trabajado, no las ha puesto en práctica. Tienen ideas, conexiones, relaciones, recursos y no las trabajas.
no las desarrollas, vas a terminar desnudo. Y Lucas 8:27 nos habla, esto ya es muy delicado, porque dice que esta persona estaba desnudo, vivía entre los muertos, no tenía casa, conocido como el endemoniado gadareno, y solo la ayuda de Dios lo pudo liberar, y lo encontramos después vestido y en su cabal juicio. Pero aquí nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, amada iglesia, cómo siempre el Señor quiere coronar y quiere vestir a su iglesia de manera gloriosa. Por eso el libro de Eclesiastés nos habla y nos dice: en todo tiempo tus vestiduras sean blancas y que no falte unción en tu cabeza. Levante su mano y diga: Espíritu Santo de Dios, te necesito en mi vida. Necesitamos, amados hijos de Dios, estar atentos. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu de Dios. Necesitamos estar en armonía. Necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos estar bajo autoridad. Necesitamos estar bajo la luz de su rostro. Entonces vendrán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará, porque has puesto al Señor tu Dios como tu cobertura, como tu refugio, como esa sombra que te hace invisible. Pero es necesario que estemos conectados con sus mandamientos. Le dijo Dios a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién fue el que se convirtió en tu maestro y te dijo que podías hacer y podías comer del fruto prohibido? ¿Quién te enseñó? Nos habla entonces de que cuando uno está conectado a la palabra, como lo dice Apocalipsis, lees la palabra, escuchas la palabra, guardas y practicas la palabra, serás una persona bienaventurada. Y algo que quiere Dios es que hagamos una revisión en nuestra vida, hagamos una exploración interna y preguntarnos: ¿estoy bien vestido? ¿Estoy desarrollando la tarea que Dios me dio? ¿O estoy haciendo rupturas a la vestimenta? Yo termino con esta declaración encontrada allá en Mateo 22:11. Porque nos damos cuenta, amados hijos de Dios, que el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que lava sus vestiduras, una iglesia no que sea la iglesia perfecta, porque estamos en esta tierra, pero es una iglesia que está atenta a las instrucciones para arreglar, para reparar, para estar limpiando aquello que quizás nos salpicaron, nos ensuciaron, nos hicieron pasar un momento adverso, nos hicieron pasar un momento complicado y hubo una contaminación en tu vestimenta. El Señor viene por una iglesia que cuida sus vestiduras. Nuestro Señor Jesús cubrió a su pueblo desde esa cruz del Calvario. Ese manto, esa túnica nos vino a envolver, nos vino a cubrir. Pero aquí hay algo que el Señor nos deja escrito en Mateo 22:11 y que debe de traer una reflexión, porque todo lo que se está viviendo, lo que se está observando en el mundo entero, son mensajes, son señales que nos dice: vengo pronto por mi iglesia, vengo pronto por mi pueblo.
y que sea Dios librándonos de estar desnudos, que vayamos a estar perdiendo nuestra gloria, que vayamos a estar perdiendo nuestra posición. Hay un relato en Mateo 22:11 que debe de traer una reflexión a nuestra vida, y con esto termino. Dice que cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Amados hijos de Dios, este relato, este mensaje que enseñó nuestro Señor Jesús, nos deja ver cómo Él preparó, porque esa era la costumbre antigua. El novio se encargaba de otorgar las vestimentas o la manera en que tenía que vestir los invitados, la manera en que tenían que asistir a esa fiesta. Proveía la vestimenta los encargados de fabricar, de elaborar esa vestimenta especial. Tenían que tomarle medidas como tipo sastre para que la vestimenta luciera bien ante esas personas y ante ese evento. Pero esta persona que narra aquí, nos damos cuenta que no estaba en sí. Su entendimiento no era claro. Su entendimiento estaba difuso, divagaba. No entendía lo que se estaba desarrollando. No entendía la importancia de estar preparado e ir bien vestido a esa boda. Tenía sus sentidos alterados. Si usted asiste a un evento en donde todos van con una vestimenta especial y uno no lleva esa vestimenta, yo digo, hablo en mi caso, yo me haría ahí como que el desentendido y me salgo. ¿Para qué pasar vergüenza en una mesa? ¿Para qué exponerme en una reunión en donde todos van uniformados? En donde la vestimenta se preparó especialmente para ese evento. Ahora, tengo muy claro que a esta persona también se le tomó las medidas de su vestimenta. Pero aquí yo veo que hubo una alteración en la mente y una afectación en el corazón, porque él se creyó: ¿y a mí qué? ¿Por qué me tienen que decir cómo ir vestido? ¿Por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? ¿Qué no ven que yo soy fulano de tal? ¿Qué no ven que yo soy tal persona? ¿Por qué se me tiene que decir lo que tengo que hacer? Y entonces vemos, el relato termina con un desenlace muy triste. Le dijeron: sáquenlo a las tinieblas de afuera. Amados hijos de Dios, estamos en un caminar en donde constantemente el Señor nos educa, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra la forma en que tenemos que conducirnos con Él, porque a cada uno de manera personal nos pedirán cuentas de lo que se nos entregó en las manos, de las virtudes que Él
te entregó para que tú las desarrolles. A cada uno de nosotros ha trabajado de manera especial en colocarte una vestimenta. Cuida esa vestidura, que las estructuras malignas no quieran verte desnudo, pasando vergüenza, haciéndote daño y viviendo las inclemencias del tiempo, viviendo en una frialdad espiritual. No, Dios quiere que tú seas portador de su luz, portador de su gracia, portador de una dignidad, portador de autoridad, portador de esa armonía, porque Él viene por una iglesia gloriosa. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. No tomes en poco lo que Dios ha confiado en tus manos. ¿Qué le diremos cuando estemos delante de Él? Me diste 5 talentos, Señor, y no trabajé más que 1. O como aquel que me diste 1, pero tuve miedo y lo escondí. No, líbrenos Dios, que cada uno de nosotros podamos ofrecer, otorgar cuentas en donde Él diga: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos corrige, tu palabra nos orienta, tu palabra nos ministra, tu palabra nos repara, tu palabra nos levanta, tu palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Pongo en tus manos a tu iglesia, pongo en tus manos a tu pueblo, que cada uno de ellos